Sí es. A ver, ¿a quién le corresponde trabajar? ¿Qué grupo le corresponde? Bien, ¿a quién le corresponde, compañeros? ¿Qué grupo le corresponde? ¿Quién está listo? Le toca al grupo 11, Lic. El grupo 11. Sí, número 10 acá. Bueno, ¿quién está en el grupo 11? Acá le presentes. ¿Quién está presente? Eliezer Colmenares. Eliezer. Derecho Agrario y Ambiental. Bueno, se metieron a definir un curso. ¿Quién va a ser el relator? Mi persona y una compañera más. Ah, María bueno, Inés. este es el número 11, ¿verdad? Así es, Lic. Ok, tiene ahí mientras busco aquí su trabajo. Muchas gracias, licenciado. Bueno, compañeros, buenas tardes. Espero se encuentren todos bien. Gracias al licenciado por este tiempo. Pues nosotros somos el grupo 11. Nosotros vamos a presentar a continuación el tema de explotación de recursos naturales y del desarrollo del país. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el punto de ustedes? Explotación de recursos naturales y el desarrollo del país. Sí, así es. La anterior era solo como la portada de la Pero presentación. está bien, sí. Está bien. Muchas gracias. Bueno. ¿Se me escucha? Perdón, ¿sí? Sí se escucha. Sí, gracias. Bueno. Como ustedes sabrán, Guatemala ha sido un país que tiene una vocación agraria histórica. Un país que ha sido, pues, en su mayoría, su economía ha sido gracias a la agronomía y parte de la industria también. A través de los años y de la historia podemos ver Guatemala cómo ha suplido las necesidades a través de la agricultura y los diferentes sectores. Guatemala históricamente ha sido un país que a través de los años ha manifestado ciertos casos puntuales en donde la agronomía y la explotación de los recursos naturales y el desarrollo del país como tal se ha visto como envuelto en diferentes circunstancias que ha menoscabado cierta parte de la economía de la misma. Las necesidades de los mercados internacionales que ha hecho Guatemala históricamente ha sido un país que la agronomía de este país ha sido pieza fundamental para lo que es las exportaciones e importaciones de la misma, ya que Guatemala es rico en su tierra. Guatemala, a través del Banco de Guatemala, señala que tan solo en medio del año de las exportaciones del café llegan 899.972.316, las grasas aceites comestibles a 693.984.771, el azúcar 545.418.972 y el banano en 147.352. Esos datos son muy similares a los de los últimos 10 años del país. Incluso el Banco de Guatemala precisa que desde 1980 hasta la actualidad, es decir, desde hace 42 años, las principales exportaciones del país son los productos agrícolas. Esto lo que nos da a entender, compañeros, es que Guatemala pues es rico en este ámbito. Pues hemos tenido, como les digo, a través de los años, diversos casos donde la agricultura y la explotación lo que viene siendo los territorios, las minas, etcétera, han fungido parte vital de esto. Uno de los casos reconocidos en Guatemala es el caso de la mina Fénix. Esta mina se encuentra en el Estor, que es un municipio de Izabal, localizado aproximadamente a 121 kilómetros de la ciudad de Puerto Barrios y 319 de la ciudad capital de Guatemala, en la región nororiente de la República. Es el segundo municipio más grande que tiene el departamento de Izabal.
siendo superado únicamente por Livingston. El empleo económico tuvo su momento cúspide a partir de 1965, año en el que recibió concesiones de una empresa de explotación del níquel. El níquel es usado a veces hasta para las baterías de sus celulares, si no estoy mal. La construcción de una planta procesadora fue el inicio para la generación de empleo. El municipio del Estor es irrigado por variedad de ríos. Entre los más importantes se puede mencionar el Polochiche, el Cabón, Tarco, etcétera, etcétera, etcétera. Pese a que el área del Estor Izabal es muy rica en flora y fauna, su clima permite la siembra y el cultivo de la planta denominada ocra, la cual es cotizada en el mercado nacional e internacional. Verán, se originó un conflicto en este caso de la mina Félix. El conflicto inició en el 2014 cuando una empresa de capital suizo llega a Guatemala, compañía que, utilizando radares por medio de fotografías tomadas desde satélites, han observado que en las montañas del Estor se encuentra un material precioso, siendo el níquel. El conflicto ha dividido a la población. Se trata de una disputa que enfrenta los intereses económicos con el cuidado medioambiental, la preservación de algunas de las aguas, con la generación de empleo, del dinero. Es básicamente una disputa entre que unos cuidan el medio ambiente y otros lo que necesitan es el empleo, ¿verdad? El conflicto, sin duda alguna, enfrenta a mucha población de este municipio. Bueno, como afirma Cristóbal Pop, presidente de la Unión Pesquera, quien añade, y cito, el lugar se está convirtiendo en un desierto. La empresa no nos afecta. La empresa minera ayuda a la gente del pueblo, porque, por ejemplo, algunos trabajan ahí y otros no. Pero también se benefician porque el dinero que circula aquí se queda en el pueblo. Entonces, esto es uno de los casos de explotación del país. El caso de la mina Fénix. Por el otro lado tenemos el caso minero Escobal. De la mina Escobal, ¿verdad? La mina Escobal es un proyecto de plata subterráneo en el departamento de Santa Rosa, en el suroeste de Guatemala. Es una de las minas más grandes de Guatemala y ha causado mucha polémica desde que comenzaron los planes de poner en marcha el proyecto. Originalmente la empresa que tenía los derechos de la mina era Toe Resources, sí, quien luego de un proceso relativamente normal ante las autoridades del MEM, el Ministerio de Energía y Minas, inició operaciones en el 2014. Sin embargo, el trabajo en la mina fue suspendido desde mediados de 2017. En julio de 2019, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos otorgó medidas cautelares al abogado del Parlamento Xinca, Kelvin Jiménez, después que recibiera múltiples amenazas de muerte. Organizaciones internacionales de los derechos humanos también han registrado actos de provocación, intimidación y criminalización. Es un caso que pues se trata más de explotación a los mineros que trabajan ahí, pues son de escasos recursos y necesitan su trabajo. Entonces es un caso de explotación en esta mina, la mina Escobal, perdón. Integrantes del Parlamento del pueblo Xinca han dicho que en múltiples ocasiones a medios de comunicación locales que las amenazas a las que se enfrentan, la resistencia pacífica en contra de la mina, persisten. Recordaron que para lograr el inicio de operaciones en Escobal, la antigua propietaria Toe Resources se sirvió de una estrategia de seguridad militarizada que reprimió a la oposición local, incluyendo su apoyo para la creación de una oficina gubernamental que abordaba la resistencia pacífica como una amenaza para la seguridad nacional. Otro caso que podemos ver acá. Tenemos como siguiente el caso Cerro Blanco. El caso de Cerro Blanco, perdón, se movió esto. Cuenta con un permiso de operar
como una de las minas subterráneas desde el 2007. Esta mina, Cerro Blanco. La mina obtuvo el permiso para poder operar durante 12 años, procesando aproximadamente 308,000 toneladas anuales de túneles subterráneos. Se dio la situación el 21 de noviembre del 2021 que la empresa Bluestone Resources presentó al Estado de Guatemala una solicitud para transformar el proyecto actual en un proyecto de extracción de oro y plata a ciclo abierto. La minería a ciclo abierto se caracteriza por hacer trabajos a los cerros para obtener metales comerciables, especialmente preciosos, a través de técnicas de lisivación que utilizan grandes cantidades de agua y mueven cientos de toneladas de tierra, causando daños irreversibles en los territorios. El 18 de septiembre del 2022 se realizó una consulta popular sobre la instalación del proyecto minero Cerro Blanco. Votaron con un 87.98% en contra de la minera. La compañía minera se pronunció contra la consulta popular, calificando este acto electoral como ilegal, siendo que el martes 13 de septiembre presentaron una medida cautelar contra la consulta, pues un juez de Jutiapa resolvió la suspensión de la misma, pero la comisión decidió continuar el proceso en contra de las órdenes, y por lo cual la minera no participó en el evento, al igual que el Tribunal Supremo Electoral, quienes se negaron a proporcionar patrón electoral. Por otro caso, tenemos la mina Marlín. El proyecto de la mina Marlín consistió en una explotación de 20 kilómetros cuadrados otorgada en noviembre de 2003 y de otra explotación concedida en enero de 2004. Por parte, el 85% de la concesión de explotación está ubicada en San Miguel Ixtahuacán y el 15% restante en Zipacapa, ambos de San Marcos. El proyecto Marlín, según estimaciones iniciales, tendría una producción anual promedio de 220,000 onzas de oro y de aproximadamente 3 millones de onzas de plata. La capacidad de procesamiento anual se estimaba en 1.82 millones de toneladas de mineral y fue pensada, además, para albergar en el futuro depósitos de mineral proveniente de otras posibles zonas mineras. Perdón. Por lo demás, los costos del desarrollo totales del proyecto fueron estimados en 254 millones, mientras que las ventas totales de mineral bruto fue exportado sin refinar se estimaron en el año 2005 en 893 millones en 10 años. Ese es el caso de la mina Marlín. Vamos por otro lado unos temas ambientales. A ver, la Constitución no contempla tantos preceptos que tengan que ver con el medio ambiente de forma directa, pero además del que se refiere de la forma explícita, se pueden encontrar algunos conceptos que claramente están vinculados al cuidado ambiental del país. El que habla de forma directa sobre el tema es el artículo 97 de la Constitución, que trata sobre el medio ambiente y el equilibrio ecológico, y es el que señala que el Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional están obligados a proporcionar desarrollo social, económico, tecnológico que provenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico del país. Asimismo, el referido artículo señala que se debe dictar todas las normas necesarias para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la fauna, de la flora, de la tierra y del agua se realicen racionalmente, evitando su depreciación. Lo que la Constitución sí establece directamente es el aprovechamiento del agua, el cual está en los artículos 127 y 128, los cuales tratan sobre el régimen y el aprovechamiento del agua. El primero, precisamente, que todas las aguas son bienes de dominio público
inasequibles e imprescindibles, y que su aprovechamiento, uso y goce se otorgan en la forma establecida por la ley, de acuerdo con el interés social. Es lo que establece la norma de lo que es el ambiente, ¿verdad? Aquí en Guatemala, los recursos naturales, etcétera. Ahora, hablando de temas de extracción de recursos, en lo que se refiere, siguiente por favor. Gracias. En lo que se refiere a los temas de explotación de recursos naturales no renovables, la Constitución tiene 2 preceptos, pero son muy puntuales y dejan en claro que el papel preponderante que tiene el Estado sobre esta situación en particular. El primero lo encontramos en el artículo 121, inciso C, el cual establece cuáles son los bienes del Estado, y claramente se establece que entre ellos están el subsuelo y los yacimientos hidrocarburos y los minerales, así como cualesquiera otras sustancias orgánicas o inorgánicas del subsuelo. El segundo lo encontramos en el 125, igual de la Constitución Política de la República de Guatemala, que trata de la explotación de los recursos naturales no renovables, el cual precisa que se declara de utilidad y necesidad pública la explotación técnica y racional de hidrocarburos, minerales y demás recursos naturales no renovables. Por lo tanto, la Constitución Política de la República de Guatemala precisa claramente que el Estado establecerá y proporcionará condiciones propias para la explotación, exploración y comercialización de estos recursos, ya sean renovables o no renovables, extraídos o bien naturalmente siendo expuestos. Como marco de acción, analizando estas 3 temáticas particulares, se pueden concluir que desde la Ley Suprema del Estado guatemalteco tiene amplio margen para legislar y normar tanto el derecho agrario ambiental y el de explotación de recursos. Por lo tanto, y con el afán de enfocarse en el análisis de la legislación que tiene que ver con la explotación de recursos naturales, lo cual está estrechamente vinculado con el derecho agrario en Guatemala, por su contexto y composición económica y social, se procederá a analizar otras legislaciones vinculadas a la temática, lo cual, por ejemplo, la Ley de Minería. El Ministerio de Energía y Minas es el órgano del Estado de Guatemala encargado de formular y coordinar las políticas, planes y programas de gobierno del sector minero y de tramitar y resolver todas las cuestiones administrativas, así como dar el respectivo cumplimiento en lo que concierne a lo dispuesto en la ley. Por lo cual, el derecho minero en un país como es el de nosotros, en donde se ha impulsado a la mayoría de su población a realizar actividades que corresponden a una economía estrictamente agrícola, como les comentaba al principio, que Guatemala ha sido un país que históricamente, como vimos en casos anteriores, se ha caracterizado por ser la agricultura y la economía agrícola la que ha sacado en su mayoría de veces el país adelante. El sector minero en Guatemala. El sector minero en Guatemala. La ley de minería publicada el 1 de julio de 1997 es la que actualmente se aplica para el otorgamiento de licencias y la cual contiene 95 artículos y se desarrolla los preceptos de la Constitución Política de la República de Guatemala, la cual en su artículo 125 declara que es de utilidad y necesidad pública la explotación técnica y racional de los hidrocarburos, minerales y demás recursos no renovables, como lo mencionábamos anteriormente en los puntos anteriores. Esta normatividad es el resultado de la modificación y la actualización de la ley anterior. El sector minero extractivo guatemalteco se caracteriza por la producción minera, especialmente de oro, plata, plomo, zinc, óxidos de hierro, níquel, jade, mármol y materiales de construcción, el cual se ha representado en un promedio de 0.70% de Producto Interno Bruto de nuestro país. Los tipos de licencias y de reconocimiento de exploración, de acuerdo con lo que establece la Ley de Minería, en el decreto 48-97 del Congreso de la República de Guatemala,
Los tipos de licencia mineras que existen son los siguientes. Como primero tenemos reconocimientos, que es aquella en la que una persona individual o jurídica, con la finalidad de realizar trabajos de búsqueda en forma superficial manual, ya sea en cerros, laderas, quebradas o ríos, para obtener muestras de suelos o rocas y determinar por medios físicos o químicos el contenido de los mismos, es la base para una actividad de exploración. 2. Exploración. En esta se autoriza al titular de una licencia para que proceda a realizar trabajos de investigación de suelos y rocas por medios mecánicos, empleando maquinaria o equipo especial, como lo pueden ser las perforadoras, barrenos, apertura de trincheras o zanjas y también calícatas, perdón. La última es explotación. La explotación es la otra licencia. Es la actividad que comprende trabajos de extracción manual o mecanizada, ya sea en una forma superficial o subterránea, de los minerales que se hayan determinado como de importancia económicamente rentable. Así dejo el tiempo a mi otra compañera que continúe con el resto de la exposición. Siguiente. ¿Quién le corresponde? A mi licenciado. Trata de resumir, Marita, por favor. Claro. La clasificación por tipo de extracción. La extracción de los minerales se puede hacer de una manera superficial o subterránea. El tipo de extracción está determinada por la localización del mineral, aunque en forma general los minerales metálicos están en el suelo y subsuelo, y los no metálicos en su mayoría están sobre la superficie. Siguiente, por favor. El procedimiento para las inspecciones de las explotaciones mineras. La actividad de supervisión o monitoreo comprende 3 fases. El primero, el análisis administrativo o fase de gabinete, previa a constituirse en el área. El segundo análisis es de campo, in situ, y el tercero, el análisis administrativo o fase de gabinete, posterior a constituirse en el área. Análisis administrativo o fase de gabinete, previa a constituirse en el área. Dentro de la última fase, esta se analiza el estado actual del expediente del derecho minero, se verifica el plan de trabajo, es decir, la forma que se emplea para la extracción del mineral mecanizado, manual o mixto, lugar donde se trabaja la explotación como el mineral que se desea explotar. Se verifican las coordenadas del área a la cual se le saca una copia de la ficha de catastro. Se verifica si tiene obligaciones técnicas pendientes, tales como presentación de correspondientes informes de producción anual, si fueron aceptados o no a partir de la fecha de su otorgamiento, licencia de reconocimiento y prórroga de cesión. El reglamento de la minería. El reglamento de la ley de minería contenido en el acuerdo gubernativo número 898 de fecha 12 de enero de 1998 tuvo que ser derogado para crear uno completamente nuevo, ya que este no era congruente con las normas contenidas en esta ley de minería. El reglamento de la ley minera tiene por objeto desarrollar los preceptos del Congreso de la República. Este reglamento regula lo relativo a las disipaciones ambientales que abarca desde el artículo 7 al 9, pidiendo estudios previos sobre el impacto ambiental en que se pueda provocar a la explotación o materiales. Artículos 10 al 13, como lo son las arenas, arcillas superficiales, rocas, entre otros. Las áreas de intereses mineros que están expresados entre los artículos 14 al 17, haciendo así la convocatoria y adjudicación para los que estén interesados en esta área. Solicitudes y notificaciones a partir del artículo 18 hasta el artículo 28. Podemos ver lo referente a las solicitudes como los requisitos, colindancias, prórrogas de licencias, entre otros. La Ley de Protección y Mejoramiento al Medio Ambiente. Es muy importante la protección y vigilancia de nuestros recursos ambientales debido a que en Guatemala es un país muy rico en recursos naturales, utilizados para minería, creación de energía, y actualmente las instituciones que en teoría existen para darle el seguimiento no son suficientes y tampoco tienen el alcance ni el impacto que esperamos para que se cumpla con el objeto de esta ley, ni de las
que existen similares a ellas. En principio se había propuesto una Comisión Nacional para el Mejoramiento del Medio Ambiente, con el fin de que fuera la encargada de darle el cumplimiento de la presente ley. Y para ser realistas, es muy buena idea tener una institución dedicada únicamente a dirigir y velar por el medio ambiente y los recursos naturales. Sin embargo, la creación de esta comisión fue derogado por el decreto 90/2000, donde creó dos instituciones como el MAGA y el MARC que actualmente están. Por su alcance es muy poco y no se logra su cometido. Siguiente. Los principales objetivos de esta ley, el artículo 12, objetivos específicos de la misma: protección, conservación y mejoramiento de los recursos naturales del país, así como la prevención del deterioro y mal uso o destrucción de los mismos, y la restauración del medio ambiente en general. Siguiente, por favor. Procedimientos regulados. De acuerdo al artículo 29 de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, regula toda acción u omisión que contravenga las disposiciones de la presente ley, efectuando así de manera negativa la cantidad y calidad de los recursos naturales y los elementos que conforman el ambiente, se considerará como infracción y se sancionará administrativamente de conformidad con los procedimientos de la presente ley. Sin embargo, sin perjuicio de los delitos que contemplan el Código Penal. El Convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales. El MEM es el órgano del Estado de Guatemala encargado de formular y coordinar las políticas, planes y programas de gobierno del sector minero, de tramitar y resolver todas las cuestiones administrativas, así como dar el respectivo cumplimiento en lo que se concierne lo dispuesto en la ley. Por lo cual el derecho minero en un país como el nuestro, en donde se ha impulsado a la mayoría de su población a realizar actividades que responden a una economía estrictamente agrícola. Te falta mucho, Rita. Si quiere termino con la acción a nivel nacional, licenciado, no hay pena. Sí, porque es demasiado el tiempo y requerimos avanzar un poco. No estoy diciendo que tu presentación sea mala, sino simplemente requerimos avanzar. Ok, vamos con la acción a nivel nacional. Invita a los estados de miembros que consideren la ratificación del convenio revisado a la mayor brevedad posible. Bueno, en resumen, los casos que presentamos fueron los que más han afectado nuestros recursos naturales, no solo a nuestros recursos, sino también a las personas que viven en los alrededores, y pues por eso decidimos tocar este tema, porque es bien importante para todos, ¿verdad? Porque pues el agua, la luz y todos esos recursos naturales son de los que hoy en día todos vivimos. Y gracias. Bien, un aplauso ahí para los compañeros, que se oiga. Esta presentación de los compañeros me trae un escenario que nosotros estamos lejos de comprometer en nuestra visión como guatemaltecos y de comprender hasta dónde alcanza los escenarios de la explotación extractiva de nuestro país. Son temas que no tienen que verse fundamentalmente en el manejo de la contaminación, que por cierto sí lo es el escenario que efectivamente de lo que recursos que se puedan extraer de ellos, Guatemala o no tiene o casi no tiene ningún beneficio de los mismos. Y podemos ver los escenarios, por ejemplo, donde se han ganado juicios parando la extracción minera, no porque la tengamos que parar, porque no querramos esa conducta minera, sino que no llena los perfiles y los parámetros que se requieren legalmente, y en atención también no solo al país, al medio ambiente, sino a la ciudadanía, sino se hace, como decimos, fundamentalmente tocho y morocho. Yo veo hoy, por ejemplo, que me mandan una nota de Zacapa, donde les he estado hablando de un tema de saqué prácticamente una citación penal al gerente de la hidroeléctrica de Pasarín, y efectivamente lo ligaron al proceso sin quedarse detenido, pero en ese momentito tenían 18 militares afuera, y en la tarde ya estaban subiendo maquinaria al río con protección del ejército,
como que el ejército fuera la institución o el talante importante de generar un escenario de seguridad. ¿A quién? ¿A quién están garantizando y asegurando? Ya mañana saldrá una comunicación porque se está poniendo la voz en alto. El ejército no tiene que ver absolutamente nada en eso y sin embargo hay instituciones militares, como en este caso, que no tienen nada que ver en el ambiente y que no respetan la razón, por ejemplo, de que hay una degradación del ambiente y donde fundamentalmente no se respeta los temas de la consulta efectivamente establecida por los pueblos, por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Voy a hacer todo lo imposible por conseguirles, y no todo lo imposible, voy a hablar, voy a ser honesto con mi hijo, tiene un doctorado en ello, y especialmente en el tema de las consultas, que vamos a aprovechar que sea parte de los exámenes del examen final, pero que vamos a explicarlo de una manera más profunda y más técnica. De mi parte, muchas gracias y están muy bien en la presentación. Un aplauso de nuevo. ¿A quién le corresponde el número 12? ¿Quién es el grupo número 12? Un aplauso ahí, pero que se oiga. ¿Cómo que se oiga? Bueno, tampoco no mucho. Grupo número 12. Buenas noches, licenciado. Sí, buenas noches, licenciado. Nosotros somos el grupo número 12. Solo permítanos un momento para la presentación. Muy buenas tardes, estimado licenciado y compañeros. Nosotros somos el grupo número 12 y nuestro tema versará sobre la justicia y la política agraria. Para hablar de la justicia y la política agraria es necesario que nos remontemos a los orígenes del derecho agrario guatemalteco. Este surge a través de la promulgación de la Ley Agraria de 1824, que estableció la venta de tierras a particulares hasta un máximo de 15 caballerías, originándose así la oligarquía terrateniente. Posteriormente a la emisión de esta ley, se promulgó la Ley Agraria de 1825. Esta ley dispuso la venta de todas las tierras baldías ocupadas por pequeños productores. También autorizó el arrendamiento a largo plazo de tierras ejidales. Fue durante los gobiernos de Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios que se consumó el despojo más significativo de las tierras indígenas. Siguiente, por favor. Durante el gobierno de Jacobo Arbenz se promulgó y aprobó por parte del Congreso de la República el Decreto 900, Ley de Reforma Agraria, y se creó con ello el Banco de Reforma Agraria. Esta reforma se concentraba en las grandes propiedades conocidas como latifundios. Los campesinos podían adjudicar esas tierras que se les habían expropiado a los latifundios a través de 3 formas distintas: en propiedad privada, en usufructo vitalicio, dando las tierras de fincas nacionales en parcelas individuales o en cooperativas. Y la tercera forma era en usufructo vitalicio de las tierras expropiadas a fincas de propiedad privada, en cuyo caso las tierras se expropiaban a favor de la nación. Siguiente, por favor. Asimismo, es necesario hablar sobre los problemas de la justicia agraria. Para establecer los problemas sobre la justicia agraria, debemos empezar desde su origen histórico. El primer problema lo podemos ver que se dio en el despojo de tierras a los pueblos indígenas durante la conquista, mediante las instituciones de la encomienda y el repartimiento. La motivación en esta época fue la tierra de indios para que la trabajaran. El segundo problema fue la reforma liberal
con el gobierno de Justo Rufino Barrios. Acá nació la oligarquía cafetalera, que significaba la concentración de las tierras en pocas manos y la mano de obra abundante y desposeída para trabajarla. El tercer problema fue la contrarrevolución de 1954, con la CIA como el actor fundamental que hizo que la reforma decretada por el gobierno de Jacobo Arbenz marcara el alto a los cambios revolucionarios, así como a las grandes terratenientes en la economía y la política impidieron el libre curso de la modernización económica. Este proceso creó las condiciones de fondo para la dramática historia de guerra que vivimos los guatemaltecos durante 36 años. Actualmente, los campesinos claman por una reforma agraria integral, solicitando tierra en propiedad, lo que genera una serie de conflictos agrarios. La implementación deficiente de los acuerdos de paz en materia agraria y la falta de voluntad política por parte de los gobiernos de turno ha generado un incremento en la conflictividad agraria con acciones violentas por parte de estos actores en conflicto. Siguiente, por favor. El conflicto agrario. Los pueblos indígenas se ven enfrascados frecuentemente en conflictos agrarios que no son de fácil resolución. Muchos de los conflictos que se generan alrededor de la tierra, ya sea por su posición o por la relación de producción agrícola, tienen implícita la violencia. La utilización por parte del Estado de la fuerza como respuesta exclusiva, en lugar de resolver el conflicto, acrecienta esa conflictividad y la violencia social a través de mecanismos claramente ilegales como el despojo de tierras comunales, amenazas y eliminación de líderes campesinos, mediante la utilización del aparato judicial como un aliado para imponer sus intereses y garantizar la impunidad de sus acciones, por lo que se dice que no hay una defensa de derecho agrario como tal. Siguiente, por favor. En cuanto a la administración de la justicia agraria, en materia de legislación agraria, el Estado de Guatemala ha carecido de un marco legal especial en temas y actividades de índole agrario que permitan desenvolver una jurisdicción agraria nacional, así como la competencia de órganos especializados en el derecho agrario, para dar solución a los conflictos que se presentan en este ámbito y contribuir a la promoción del desarrollo y la construcción de la paz a nivel nacional, por lo que se hace necesario contar con un procedimiento legal para la justicia agraria. La solución al conflicto de tierras tiene que ver con un marco jurídico vigente que debe ser consecuente con la realidad social y los intereses de las partes, pues que buscan el reconocimiento a sus derechos de tenencia y uso y aprovechamiento del campo. Esto se logra a través de un impulso de un proceso autónomo, ágil y sin injerencias, sujetos únicamente a la ley. A continuación los dejo con mi compañero Wilmer. ¿Estamos ahí, compañeros? ¿O se cortó la llamada? ¿Se escucha, compañeros? Sí, licenciado. se escucha. Wilman, por favor. ¿Quién va a trabajar? ¿Ilse o Irma? Soy Oli, pero ahorita me iba a apoyar mi compañero Wilman. Ok, perfecto. Gracias.
compañero dice que no le funciona su micrófono, que le den un segundo con licenciado. Ya lo veis, gracias, compañero. Aló, disculpen, ¿me escucha ahora? Sí, William. Buen día, perdonen mi molestia. Sí, no sé por qué razón no estaba funcionando bien mi micrófono, pero ahora sí. Entonces, sigo con la exposición. ¿Sí me escuchan todos? Sí. Perfecto. Compañero. A partir de aquí en propiedad agraria, vamos a tomar bastante historia. Vamos a empezar a ver bastantes temas y varios hitos que han pasado conforme al tiempo en lo que Guatemala ha venido sobrellevando con respecto a varios temas, empezando con la propiedad agraria. Empezamos con el repudio al gobierno de Mariano Gálvez. Allá en junio de 1837, los campesinos en Santa Rosa eligieron como líder a Teodoro Mejía. Era un agricultor de la región. Sin embargo, con un nombre importante en esta parte de la diapositiva. El gobierno de Gálvez dividió en facciones políticas. Básicamente estaban enfrentando una epidemia de cólera, por lo cual se tomaron varias medidas desesperadas. Entonces, tiempo después, Teodoro Mejía publicó un manifiesto inculpando al gobierno de tratar de envenenar a los campesinos con el pretexto de controlar la epidemia y exhortó a los hombres de la zona para que se unieran a dicha rebelión. Claro, las otras personas y las otras poblaciones, los otros lados de ahí mismo de Santa Rosa, tomaron su tiempo en tomar decisiones. Sin embargo, los otros jefes campesinos también publicaron manifiestos similares y no solo eso, también añadieron que la conspiración de envenenar era parte de un plan más grande con el objeto de usurpar pequeñas parcelas de tierra. Obviamente la tensión creció, la propaganda estaba a cargo de los curas locales y bajo el mando militar en aquel entonces de José Rafael Carrera en Mataquescuintla, lo que comenzó básicamente como una pequeña rebelión local y se extendió por todo el oriente. Los problemas sociales y económicos los llevaron a un peligroso viaje, ya que fueron a exponer sus ideas a la capital para intentar recobrar la vida tradicional del campesinado. La élite liberal les había enfurecido con nuevas imposiciones e inesperadas demandas que lesionaron a muchos mientras rompían las normas. Obviamente, con la élite ya dividida por ideologías políticas, los campesinos poco a poco tomaron conciencia de sus intereses colectivos y de las cosas que necesitaban. Desde aquí empezamos con algo bastante importante, porque no es hasta que el pueblo de Guatemala empieza a ser general y a darse cuenta de las cosas que necesitan, la situación que están viviendo, al punto en el que ya empiezan a trabajar por ello, cuando empieza a hacerse cargo ya un par de cambios en la propiedad agraria. Entonces, básicamente se ha hecho mucho énfasis en causas inmediatas de rebelión en esos tiempos, sosteniendo que los políticos conservadores y agitadores clericales básicamente dividieron la moral y la mayor parte de la población, aunque los problemas para aquel entonces en Guatemala eran el resultado de 3 siglos de dominio español, que había persistido la tradición de una leyenda de historiografía liberal que al punto, pues básicamente no ayudó en nada. Sin en cambio fueron estas situaciones y estas cosas las que empezaron a dar un principio de la propiedad agraria. Pasamos con el siguiente tema, que en este caso va a ser la importancia de los tribunales agrarios. Es un tema de suma importancia para el país, ya que en Guatemala la mayor parte de problemas que surgen con conflictos de tierra son resueltos por tribunales civiles. En el año 1999 entró en vigencia de Fondo de Tierras, el decreto 2499, siendo un instrumento que creaba una entidad descentralizada, gubernamental, con autonomía funcional, denominada Fondo de Tierras, básicamente como un ente, en principio resolvería los problemas de grandes sectores de la población, ya siendo campesinas sin tierra, con áreas insuficientes y soluciones más integradas. Esto facilitaría el acceso a la tierra y generaría condiciones para el desarrollo rural integral y sostenible.
Lastimosamente, al momento de aplicar esta ley, los conflictos se resuelven en tribunales civiles, los cuales aplican a los principios de derecho civil y no muchas veces a los del derecho agrario, quedando así en una forma como desprotegidos los campesinos al momento que se les resuelvan sus conflictos derivados de tierra o fondo agrario. Ya gracias a esto, en el organismo judicial hay varias cosas que se pasan por alto, ya que no existe una jurisdicción que se encargue de regular y atender la conflictividad de problemas derivados de estas relaciones que se establecen en cuestiones agrarias en diversos sectores. El Acuerdo de Paz sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria establece en su literal E, marco legal y seguridad jurídica, promover la creación de una jurisdicción agraria y ambiental dentro del organismo judicial, mediante la emisión de la ley correspondiente por el Congreso de la República. El Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas en el acápite sobre protección jurídica también establece la necesidad del desarrollo de normas legales que reconozcan a las comunidades indígenas, la administración de sus tierras, de acuerdo con sus normas constitucionarias, y obviamente las políticas públicas deben de considerar que es necesaria la implementación de los juzgados. Ahora bien, pasamos con nuestra siguiente diapositiva, que son los aspectos para la regularización de una ley agraria. Aquí hay bastante de qué hablar, sin embargo, lo voy a comprimir bastante, ya que la regularización de una ley agraria en Guatemala suele ser un proceso fundamental para abordar ciertos desafíos que enfrenta el sector agrícola en el país. Una legislación efectiva y equitativa, lo que es esencia de esta misma, es considerar los aspectos clave. Para empezar, la participación activa de todas las partes, agricultores, propietarios de tierras, organizaciones agrícolas, expertos en el campo, etcétera. Esta inclusión, así de esta manera, garantiza que las necesidades y perspectivas de todos sean tomadas en cuenta, promoviendo así pues una ley más representativa. Debe abordar la cuestión de los derechos de tenencia, para empezar, brindando seguridad jurídica no solo a los que ya son dueños de tierras, sino a los agricultores, resolviendo los conflictos de tierras de manera justa. Además, debe garantizar el acceso equitativo a recursos y servicios agrícolas. Vale mencionarlos, como en este caso la tierra, agua, el financiamiento, capacitación. En esencia, empoderar a los agricultores y promover el desarrollo sostenible. Por más que decir, la protección del medio ambiente está más que clara en este punto. La promoción y de prácticas agrícolas sostenibles deben ser una prioridad en la regulación de la ley agraria, ya que esto contribuye a la conservación de los recursos naturales y la mitigación de los impactos negativos en el entorno, por la cual ellos mismos se benefician y nosotros también, siendo parte del entorno urbano que vive en la ley de Guatemala. También contempla incentivos fiscales, financieros, que estimulan la inversión en agricultura y desarrollo, lo que puede incluir pues ciertas exenciones fiscales, créditos preferenciales, subsidios, etc. La regularización de una ley agraria en Guatemala debe abordar varios aspectos, pero sobre todo en este caso podemos enfatizarlos en estos como son partes importantes de la regularización de dicha ley. Vamos con la siguiente, que es nuestra diapositiva de certeza jurídica, si no estoy mal, perdonan. Listo. La certeza jurídica va más que todo sobre la propiedad, posesión y tenencia de tierras, el acceso y resolución de conflictos. Así, conjuntamente con el uso de otros activos productivos, se pueden mejorar las condiciones de vida de la población del área rural y se propicie el desarrollo rural integral. La política agraria contenida recoge el conjunto de objetivos, de acciones estratégicas, instrumentos que pretenden facilitar y ampliar el acceso a la tierra y alcanzar la certeza jurídica sobre la tenencia, posesión y propiedad de la misma, con la finalidad de atender la conflictividad agraria y reducir sus expresiones visibles y los conflictos. La seguridad jurídica la podríamos definir como la cualidad del ordenamiento jurídico que produce certeza y confianza en la ciudadanía sobre lo que es el derecho y en cada momento en lo que es previsiblemente el futuro. Así, pues, o siendo la consecuencia de establecer la confianza en el orden jurídico para empezar y poner pautas razonables de previsibilidad para tener presupuestos, control de Estado democrático, etcétera.
El proceso de regularización es un componente clave de eje de certeza y seguridad jurídica. También se puede definir como el conjunto de acciones y procedimientos promovidos y dirigidos por el Estado con la finalidad de ordenar y sujetar derecho a la propiedad, tenencia, posesión de tierras, tanto privadas como estatales, y sujetas o no a programas agrarios. Ahora pasamos a un tema que está bastante largo, los principios generales sobre la política, ya nuestro tema número 10. Voy a resumir bastante, pero no alargar. Resumamos, William, por favor, te lo voy a agradecer infinito. Está el tema muy interesante, te soy honesto, lo estoy valorando. No hay problema, licenciado. Aquí ahorita vamos a pasar, empezamos con las leyes guatemaltecas relevantes. En este caso está la transformación agraria, el decreto 900 que ya mi compañera había puesto en escena, el decreto 4589, que es la ley de desarrollo rural integral, que esta ley se enfoca en el desarrollo integral de las áreas rurales, obviamente el fomento de producción agrícola, etcétera. Nos basamos en el siguiente, con el acceso a la tierra. Es básicamente uno de los principales objetivos de la política agraria en Guatemala, que es garantizar el acceso equitativo a la tierra. Aunque históricamente la distribución de la tierra en Guatemala ha sido altamente desigual, con grandes extensiones de tierra en manos de unos pocos terratenientes y las personas más necesitadas probablemente teniendo un poco menos. Las políticas agrarias buscan abordar esta desigualdad y promover la propiedad y el acceso de manera equitativa, tanto en agricultores como en terratenientes. En la seguridad alimentaria es una preocupación fundamental en Guatemala, en cualquier parte, donde una parte significativa de la población enfrenta desnutrición e inseguridad alimentaria. Esta ley también se enfoca en promover la producción de alimentos básicos, como maíz, frijoles, arroz, hortalizas, etc. En el caso del desarrollo rural integral, no se limita a la producción agrícola, sino que también busca el desarrollo de áreas rurales. Esto implica intervenir en infraestructura, educación, servicios básicos, etcétera. Con respecto a la sostenibilidad ambiental, está de más mencionarla, pero sin embargo, siempre es necesario, ya que obviamente nuestros recursos se pueden catalogar como recursos finitos, que dependiendo de cómo los cuidemos, pueden llegar a extenderse a cantidades bastante contables de tiempo, pero se promueven prácticas sostenibles y la gestión responsable de los recursos naturales. El apoyo a pequeños agricultores, el fomento de la diversificación de cultivos, ya que no es saludable ni renovable hacerle a la tierra un mismo cultivo de un tipo de producto en específico, ya que se ve dañada a largo plazo y puede ser un poco menos productivo, tanto para el sector agrícola como para nosotros en el área urbana que lo estamos consumiendo. Obviamente la participación comunitaria, ya que ellos son parte de este proceso, y en un punto muy actual en el que estamos viviendo, la modernización agrícola, que es cuando ya entra parte un poquito más de la tecnología, un poquito más de la información que por ahora tenemos acceso cada uno con nuestros teléfonos, un poquito de actualizaciones en las políticas de comercio exterior y la resolución de conflictos agrarios. Ya terminando con nuestros temas, estamos en los ejes de la política agraria. Bastante similares a los siguientes: el acceso a la tierra, la seguridad jurídica, atención a conflictos agrarios. Obviamente también aquí se resalta algo importante: el acceso a tierra para mujeres, porque sin menoscabo de garantizar que en cada instrumento de la actual política la equidad de género debe de estar presente, y esta estrategia definirá una concordancia con la política nacional y se abrió un plan de promoción y desarrollo integral de las mujeres con el Plan de Equidad de Oportunidades 2008-2023, medidas afirmadas para garantizar el acceso pleno de las mujeres a la propiedad. Obviamente el acuerdo gubernativo 372-2014 sobre la política agraria. Y por último, la influencia empresarial sobre la política agraria, que es un tema muy importante con respecto a esto, y con esto vamos a terminar, ya que la situación económica social de Guatemala pues no podía ser peor después de 3 siglos de dominación hispánica. Únicamente la emancipación política de España permitiría que en Guatemala se crearan condiciones. Sin embargo, el Guatemala ejemplifica la esencia de las causas y lo extremo de las consecuencias de la crisis que enfrenta Centroamérica rural contemporánea. El sistema de dominación de élite establecido en Guatemala hace siglos para despojar al campesinado de sus tierras y de su fuerza laboral es comparable con pocos países.
Todo parece indicar que los liberales que abrieron las puertas del país a los empresarios modernos consideraban que la actividad y las inversiones del capital extranjero serían factores de progreso, cosas que al sol de hoy en Guatemala se siguen discutiendo y se siguen trabajando diariamente para poder cambiar, hacer un proceso más equitativo. Sin embargo, pues la élite en nuestros momentos tiene control de muchos activos militares, en los cuales pues Guatemala se ve dañada en ciertos aspectos y más que todo su población. Con esto terminaríamos con nuestra exposición, licenciado. Le agradezco mucho el tiempo y la atención. Fíjate que, bueno, para todos los compañeros, los compañeros tienen un tema que es la cátedra. Está desarrollado el tema, el conflicto de la tierra, el conflicto agrario, la problemática fundamental del tema agrario del país. Y habla hasta de ejes de la política agraria. Y es cierto, no hay acceso a la tierra, no hay acceso a la seguridad jurídica, no hay certeza en los temas. No hay atención a los conflictos agrarios como lo tiene. Y no digamos en el tema de las mujeres que no tienen acceso a la tierra. Pero fundamentalmente llegar a alcanzar y comprender que el conflicto agrario recae fundamentalmente en la poca capacidad política de la población de revertir el escenario agrario que se tiene desde hace 300 años. Y no es ver efectivamente si hay o no hay trabajo agrario en el país, sino el problema es de para quién sirve todo este escenario agrícola, para qué sirven los presupuestos del país, para quiénes. Estaba manifestando ahorita en este momento que las instituciones del gobierno, aún sin autorización formal, se utiliza la represión como una parte normal de los sectores de poder, de la hegemonía militar, la hegemonía salvaje de una institución, como pocos, como dice el compañero, somos pocos en el mundo, estados como el nuestro, que todavía estamos lejos de resolver un problema que tiene a nuestro país orillado a seguir viviendo precisamente en la pobreza. No hay acceso a la tierra, no hay certeza ni seguridad jurídica en el tema agrario. ¿Cómo? No se ha visto reflejado por ningún gobierno que se resuelvan los conflictos agrarios del país. No hay forma de resolverlos. Y eso hace efectivamente que este escenario de comprender la problemática en sí, si no tenemos su valoración histórica bajo los contenidos de esta investigación que hicieron los compañeros, nunca vamos a alcanzar a comprender. Requerimos que haya una justicia agraria, requerimos que haya una jurisdicción agraria, pero díganme ustedes qué tribunal y qué planteamiento judicial, doctrinario de nuestra población, si no es toda una fortaleza nacional que tienda a mejorar las condiciones del campo en el país. Parte de eso son los temas que hay que ir analizando, porque indudablemente esto lo deja a ustedes con el escenario. ¿Y por qué voy a llegar a diputado y voy a cambiar esto? Pues no es así. Esta es una definición de Estado, es una política pública del Estado, es asumir una población para el país. Y esa es la lucha que se ha venido dando durante el largo histórico en este país y que ha costado tantas vidas, tanta muerte, tanta represión, tanta persecución. Eso es el escenario que tenemos en el tema del análisis del conflicto de la tierra. Bien, gracias compañeros por su disertación. El grupo número 12, por favor. Nos corresponde al grupo número 13, licenciado. ¿Y el 12? Es el que acaba de pasar. No, el 12, si no hay dos 12, ¿quién es el del cultivo de café? Y la roya, que lo tengo aquí como grupo número 12. ¿Quién
¿Quiénes son los No, compañeros? licenciado, el grupo 12 que expusimos ahorita, que pusieron los compañeros, es de la política y justicia agraria. Por eso, ese es el grupo número 11. No, ¿Qué grupo era? 12, Es el grupo 12. sí. Bueno, entonces tengo dos grupos número 12. ¿Quiénes son los que desarrollaron el tema del café y la roya? Está Sara Maribel Chinchilla Gaitán, Jocelyn Esther Escobar Morales. ¿O será de la otra sección esto? Bueno, si no hay aquí ninguno, seguramente como no tiene número de grupo, no tiene aquí grupo, sí 12, pero no tiene la sección, seguramente. Bueno, el compañero del grupo 13, vamos a chequearlo aquí también. ¿Quién es Claro, el licenciado. número 13? Yo, por acá. Sergio. Así es. Dale, Sergio. Armando eres, ¿verdad? Correcto, Lic. Bueno, compañeros, mi nombre es Sergio Cermeño. Soy el encargado de exponerles el tema que hemos elegido investigar con el grupo número 13, que hemos decidido enfocarnos en la discriminación de las mujeres en la propiedad de la tierra en Guatemala. Este problema lo podemos empezar a abordar como un problema base, un problema raíz, como es la violencia de género en Guatemala. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el término se utiliza para distinguir la violencia común de aquella que se dirige a individuos o grupos sobre la base de su género. Esta incluye, por supuesto, la discriminación contra la mujer y las personas, como el sexismo, la misandria, la misoginia, la homofobia y la transfobia. El gobierno guatemalteco ha tomado medidas para abordar este problema, como ha sido la promulgación de leyes y creación de instituciones destinadas directamente a la protección de los derechos de las mujeres. Sin embargo, la implementación efectiva de estas medidas sigue siendo un desafío debido a factores muy importantes como la corrupción y la falta de recursos, la mala administración de nuestros recursos principalmente. La violencia de género en Guatemala es un problema grave, complejo, que afecta profundamente a la vida de las mujeres en el país. A pesar de los avances legales y esfuerzos realizados para abordar este problema, persisten siempre desafíos significativos que refieren de una atención continua y medidas efectivas para abordar la violencia de género en Guatemala, que requiere un enfoque multidimensional que involucre a la sociedad en su conjunto, incluyendo, por supuesto, al gobierno, a las organizaciones de la sociedad civil y a todos nosotros como comunidad en general. Es necesario que se trabaje en la prevención y en la protección de las víctimas y a la promoción de la igualdad de género para crear un entorno seguro y equitativo para las mujeres en nuestro país. La tenencia de tierra en el área rural, en el caso de la población pobre en Guatemala, el acceso a la tierra a menudo se basa en la costumbre y en los derechos consuetudinarios. Los líderes tradicionales le asignan derechos de uso de tierra a los miembros de la comunidad y estos derechos se van adquiriendo a través del uso de la tierra y el trabajo de la misma durante un largo periodo de tiempo. En estos casos, la tenencia de la tierra puede estar amenazada de varias formas. Los intentos de aumentar la seguridad jurídica de algunos pueden resultar en la pérdida de derechos para otros. Esta frase muy interesante la podemos ejemplificar con los casos de desalojos, de los cuales si estamos informados sobre lo que acontece en el interior de la República, sabemos que es algo casi semanal. El año pasado, en 2022, se reportaron 70 casos de desalojos de comunidades enteras conformadas por muchas familias, porque de la nada en sus tierras aparece otro propietario. Y como les digo, el intento de aumentar la seguridad jurídica de algunos, en este caso el propietario, resulta en la pérdida de derechos para otros, las comunidades, ¿verdad? Las mujeres rurales en Guatemala enfrentan el doble de discriminación debido a su género y su condición de indígena. A menudo enfrentan mayores obstáculos para acceder a la tierra
ya sea por normas sociales o por falta de políticas que protejan y promuevan su participación en la toma de decisiones relacionadas con la tierra. La participación de ellas, de las mujeres, en la administración de los recursos forestales tiene múltiples beneficios, ya que impulsa el desarrollo local al generar empleo y oportunidades económicas para las mujeres y sus comunidades. La distribución de las tierras comunales. Las mujeres son excluidas desde muy temprana edad en la escolaridad porque son ellas quienes se dedican al trabajo en casa, que acompañan al papá, ayudan a la mamá, a los hermanos a culminar las tareas diarias, ya sea del hogar o de la finca. Esta situación genera una dinámica de trabajo visibilizado, porque a pesar de que ellas trabajan todos los días, ya sea en las fincas, en los monocultivos, en sus hogares, nunca reciben una paga salarial por su labor. Al respecto, con el tema del acceso a la tierra, las mujeres también son grandes relegadas, principalmente en comunidades rurales en el interior del país. Y esta es una realidad que las discrimina y las humilla, empezando en su núcleo familiar como en el ámbito estatal, porque no existen mecanismos con un poder específico que las favorezcan a las mujeres en el acceso, uso, gobernanza y propiedad de la tierra, ya que los padres acá mismo les hacemos el enfoque en que empieza desde el núcleo familiar el problema, ya que los padres acostumbran únicamente a heredar a los hijos varones. Nosotros, una compañera del grupo, Claudia Marili Valle, tuvo la oportunidad de entrevistar, digamos, tener un testimonio de primera mano con una vecina. Imagínense, todos podemos tener a la par un caso de discriminación desde el núcleo familiar en lo que es las mujeres indígenas en el acceso a tierra. Este es el testimonio de doña Beatriz Tung, una indígena maya quechí de 63 años, que es originaria del municipio de Cobán, en Alta Verapaz, que nos contó. Son 5 hermanos, 2 hombres y 3 mujeres. El padre recuperó las tierras que tuvieron que abandonar durante el conflicto armado interno. En su momento, cuando reunió a los 5 hermanos y para hacer la distribución de la herencia, el padre únicamente le heredó el 50% a un hermano y el 50% al otro hermano varón. Únicamente le dio sus tierras a los hermanos varones, dejando asignada a las 3 hermanas. Nos cuenta doña Beatriz que le pregunta a su madre, a su señora madre, le dice que únicamente tienen que respetar la voluntad de su padre, y el padre les responde textualmente estas palabras que me parecieron muy interesantes. Tus hermanos son varones, ellos van a poder trabajar la tierra, ustedes son mujercitas y no la necesitan. Entonces, imagínense, estas y otras barreras culturales son aún recurrentes en las experiencias de acceso a tierra por herencia, principalmente en familias indígenas y campesinas en Guatemala. En el año 2015, la Red Centroamericana de Mujeres Indígenas y Campesinas, luego de una investigación en nuestra región, señaló que en Guatemala únicamente el 15% de las tierras agrícolas se encuentran en manos de mujeres, y este factor era ocasionado por la ausencia de políticas públicas agrarias con enfoque de género. Las mujeres rurales mayoritariamente trabajan en empresas como monocultivos de hule, caña de azúcar, bananera, café, y las circunstancias laborales son de una extrema explotación. Eso queda comprobado en el estudio de la situación laboral de trabajadores y trabajadoras de las fincas agrícolas en Guatemala. Este estudio explica que tenemos un 57% de mujeres que hacen un trabajo visibilizado únicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que su trabajo diario solo sirve, entre comillas, para ayudar a completar las tareas diarias del papá, del marido, del hermano, y ellas no reciben un salario de manera directa. Y el 97% que sí recibe un salario mínimo menor al salario mínimo legal. Y de este 97%, el 73% recibe un salario inferior a la mitad. Imagínense, menos de la mitad es el salario mínimo de las mujeres en el área rural. Empoderamiento económico de las mujeres. La relación entre educación y empoderamiento económico de las mujeres
y su capacidad para adquirir y gestionar la propiedad de la tierra en Guatemala es un tema importante que ha sido objeto de investigación y análisis en los últimos años. A continuación, unos puntos que consideramos claves que destacan en esta relación, como son la brecha de género en la propiedad de la tierra. En Guatemala, como en muchas otras partes del mundo, existe una marcada brecha de género en la propiedad de la tierra. Las mujeres suelen tener un acceso limitado a la tierra, y en muchos casos se enfrentan obstáculos legales y culturales para adquirirla y gestionarla. La educación y el empoderamiento económico son factores clave que pueden influir en su capacidad para adquirir y gestionar la propiedad de la tierra. Cuando las mujeres tienen acceso a una educación de calidad y oportunidades económicas, están mejor preparadas para la toma de decisiones informadas principalmente sobre la propiedad de la tierra y participar en las transacciones relacionadas a la misma. La conciencia legal y los derechos de la propiedad. La educación puede aumentar la conciencia legal de las mujeres sobre sus derechos de la propiedad. En Guatemala, la legislación reconoce el derecho igualitario de las mujeres a la propiedad de la tierra. Sin embargo, muchas mujeres no están al tanto de sus mismos derechos legales, principalmente en las áreas rurales, donde sabemos todos que lastimosamente es muy difícil que llegue la información. La educación puede empoderarlas para reclamar y ejercer mejor sus derechos de propiedad, los accesos a recursos económicos, el empoderamiento económico de las mujeres a través de la capacitación laboral, acceso a créditos, la participación en actividades económicas puede aumentar su capacidad para comprobar y gestionar la tierra. Un mayor ingreso y recursos financieros les permiten invertir en la adquisición de tierras y en su mantenimiento. El cambio social y cultural, importantísimo. El empoderamiento económico y la educación pueden contribuir a un cambio cultural y social en las comunidades guatemaltecas. A medida que solo una pequeña interrupción. Cuénteme, Lick. No porque estés, es decir, que para todos y para mí también, es decir, el manejo de comprender, bueno, ¿y qué pasa con las mujeres en el tema agrario en nuestra nación? Ninguno tiene ese conocimiento, si no es ahora que tú le estás trasladando algo importante. Yo siempre he creído, y es un enfoque de género como tú efectivamente lo planteas, pero el escenario propio, la política pública, el escenario de conseguir tierra para el campesino incluye a la mujer. Claro. Yo, ahí es donde entro. Estoy hablando de la transformación del agro guatemalteco como tal. No esa característica, no estoy minusvalidando el trabajo que hacen algunas ONGs en estudios específicos, porque aquí la mujer no tiene, pero no para todos, por supuesto, pero la regla general es que la mujer no tiene acceso a temas de la tierra. Eso es una regla general. Yo tengo claridad, por ejemplo, en el caso de mi padre, que no heredó a ningún varón, solo a las mujeres, porque decía que uno de hombre puede hacer en la calle, puede mirar qué diablos hace para vivir. Pero estoy hablando de tener acceso en este escenario, como plantea, como enfoque de género, fundamentalmente a lo que le podamos quitar al vecino, al marido, al papá o al otro, pero está bien, no quiero, porque es correcto lo que están planteando. Eso abunda en este país, claro, en los minifundios, en las pocas extensiones de tierra. Sin embargo, como política general del acceso a la tierra, como se viene manejando, creo que ese enfoque de género debe ser radicalmente definido dentro de la definición estructurada de una política total del acceso a la tierra. Esa es mi opinión al respecto. Sí, licenciado, le agradezco mucho por Sergio, solo quería hacerte una relación de eso, ahí ya sé que vas a terminar y además hay que terminar ya. Pero continúa, sí, por favor. Sí, como les decía, compañeros, el cambio cultural, el empoderamiento económico de las mujeres que puede contribuir en un cambio cultural y social en las comunidades guatemaltecas. A medida que ellas adquieren un mayor estatus económico y educativo, pueden desafiar las normas
de género tradicionales Sí. y ganar influencia en la toma de decisiones familiares y comunitarias relacionadas con la tierra. Estos son algunos puntos que consideramos importantes para ir dando pasitos constantes en contra de la desigualdad que enfrentan principalmente, hacemos énfasis en las mujeres indígenas en el área rural, principalmente para la tenencia de tierra. Esto ha sido todo de mi parte, compañeros, les agradezco mucho su atención. Gracias, licenciado. Un aplauso ahí para los compañeros. Fíjense que lo que estábamos aquí discutiendo, ¿hay alguien que quiera decir algo independientemente de lo que yo hablé? Vi que alguien le había levantado la mano por ahí, pero si hay alguien que quiera, o del mismo grupo, aportar algo, sí, Kimberly, o del mismo grupo que quiera aportar algo. Levantó la mano ahí Kimberly. Bueno. Sí, Jennifer. Buenas noches, licenciado. Fíjese que en mi familia pasó lo mismo, pero como solo éramos 2 hermanas mujeres, le dieron la herencia a mi sobrino varón, hijo de mi hermana. Ahí, miren, a mí me pareció que el tema es determinante. Estuvo perfecto, porque reabre el espacio mental a la misma mujer guatemalteca. No es como una revancha al sistema patriarcal, sino que es un sistema que está dosificado o está implementado para que ni el hombre ni la mujer tengan acceso a la tierra. No hay. El tema agrario de este país es un conflicto tremendo histórico. Y tarde o temprano tiende a resolverse, porque es una circunstancia que no define que haya garantía de seguridad alimentaria, de certeza jurídica, que no haya compromiso y en escaso, por ejemplo, determinar en una estructura patriarcal a estas alturas del partido, no puede ser. Y sin embargo, yo fui el primero que les hice ver la necesidad de investigar este escenario, porque también era importante para las compañeras que empiecen a tener un programa de la necesidad de ver el tema de la tierra no por acceso en rivalidad, sino acceso a la tierra como compromiso histórico de resolver una problemática total que tenemos como país, hacer que los recursos agrarios que tenemos sean efectivamente aprovechados por la colectividad común. Bueno, voy a dejar la clase el día de hoy ahí, a menos que haya alguien que tenga algo que manifestar. Si no, pues yo no sé si va a haber clases el día miércoles. Sí, Marielos. Nick, buenas noches, tal vez me puedo quedar unos minutos después de que... Usted la compañera de... Sí, Marielo, yo estuve ahí y ahorita vamos a identificar cuál es su problema. Bueno, compañeros, damos por terminada la clase, me voy a quedar aquí con la compañera solo en un tema. Muchas gracias. Feliz noche, Lick. noche, licenciado. Gracias. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Marielos, ¿tu nombre completo cuál es? María de Los Ángeles. De Los Arriaga Ángeles. López. Arriaga López. Arriaga con doble R y con E.